Fernando Villavicencio, tocayo, ha sido asesinado. Ha sido asesinado en un atentado en Quito. En un momento terrible para Ecuador. Un momento terrible para Ecuador que en este programa, y al menos un servidor, le ha venido cuestionando y presionando al presidente Guillermo Lasso prácticamente desde el inicio de su mandato. Ha hablado personalmente con el presidente. No se ha detenido la violencia en Quito. Hoy en Ecuador no se ha detenido. Hoy es Fernando Villavicencio. Fue el alcalde de Manta también al que asesinaron, a quien también conocía yo personalmente. Es imposible para un servidor entender cómo es que se ha llegado a esto en el Ecuador. En este momento hay una reunión de los altos mandos de la Fiscalía, de la Policía Nacional en Carondelet, porque así lo ha pedido Guillermo Lasso. Le pregunto, presidente Guillermo Lasso, ¿va usted a revivir a Fernando Villavicencio? ¿Va usted a revivir al alcalde de Manta? ¿Va usted a revivir a los ecuatorianos que han sido asesinados en las calles? Esta reunión es tardía, en definitiva es tardía. No hay justificación, como ha sido tardía cualquier otra reunión para asegurar que no asesinen ecuatorianos en el país. Ha fallado catastróficamente usted y su gobierno en la seguridad del país. Pero lo que ha ocurrido el día de hoy va a marcar su presidencia para siempre y por el resto de sus días. Porque lo que ha ocurrido hoy cambia el destino y la historia del país. Ninguna vida vale más que otra. Pero la figura de un candidato a la presidencia siendo asesinado en el medio de un dispositivo de seguridad cambia la percepción, la seguridad, la tranquilidad, la democracia. Lo cambia. Lo que esta noche ocurre en el Ecuador ha trastocado a cada uno de los ecuatorianos. Porque si esto le puede ocurrir a un candidato a la presidencia, ¿qué le puede ocurrir a cualquier otro que no sea una figura política o una figura pública? Esa es la realidad, por cruda y dura que parezca. Por estruendoso que le parezca este editorial, eso es lo que ocurre. Me duele en el alma el asesinato de cualquier ser humano. Pero me duele en el alma en particular el asesinato de mi tocayo, como yo le decía, de Fernando Villavicencio. Porque es padre, porque deja familia. Porque lo único que buscaba era proponer un Ecuador diferente. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tendrá usted la capacidad de desenmascarar a los autores intelectuales de este asesinato? Esa es la gran pregunta. Tengo información que me envían directamente a la Fiscalía en este momento. Hay 3 fallecidos en total. Mi tocayo, Fernando Villavicencio, un policía y, ponga atención, un aprehendido por el caso que falleció en flagrancia. Es decir, una persona que habría sido detenida en el lugar de los hechos, presuntamente por haber participado en el atentado y asesinato de Fernando Villavicencio, habría muerto también en el lugar. Le repito, es información que me llega directamente de la Fiscalía, 3 fallecidos. Un policía, Fernando Villavicencio, y un aprehendido por el caso que acaba de fallecer en flagrancia. ¿Quién está seguro en el Ecuador hoy por hoy? Fernando Villavicencio había hecho muchas denuncias, investigaciones periodísticas muy duras, sobre todo un gran crítico del correísmo. Pero también recientemente ya Fernando Villavicencio había avisado y denunciado de amenazas de muerte en contra de él y de su equipo. Y antes lo había hecho también. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aquí ya había alertas por parte de Fernando Villavicencio de amenazas de muerte en su contra, de amenazas de muerte en su contra y de su equipo.
se habían presentado esta información incluso por parte de Fernando Villavicencio a la propia Fiscalía para que estuvieran enterados de las amenazas que estaban profiriendo en contra de él. Y a pesar de todo esto, y a pesar de alertar, y a pesar de denunciar, y a pesar de todo, lo asesinaron. Hace no mucho estuvo aquí Fernando con nosotros, Fernando Villavicencio. También en una reciente entrevista en Ecuavisa, por si fuera poco, había denunciado que el país estaba secuestrado por mafias de cocaína, de minería ilegal, de corrupción, vinculadas con la mafia política, decía. ¿Qué aseguraba Fernando? Aseguraba que su gestión se concentraría en someter a esas mafias con mano dura y depurando a la fuerza pública. Pero no lo dejaron. Y Fernando Villavicencio hace poco denunciaba que esas amenazas venían por parte de un integrante de los Choneros. Este famoso grupo criminal, famoso vergonzosamente, tristemente famoso, oscuramente famoso, deleznable grupo criminal, los Choneros, que lo habían amenazado. Los Choneros le han ganado la jugada a presidente Lasso. La delincuencia le ha ganado la jugada a presidente Lasso. Presidente Lasso no pudo. No pudo con la seguridad del país.